10 de la mañana, 14 minutos, y vamos a hablar, como lo decíamos al comienzo de este programa, a propósito del Día Internacional del Vértigo, que se celebró el 22 de abril, cómo el vértigo limita nuestra vida, y para eso vamos a hablar con el doctor Miguel Triana, es otorrinolaringólogo y vocero de GEL Colombia. Doctor, bienvenido a Casa Blue. Ana María, Andrés, buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, doctor. Quisiera arrancar esta entrevista preguntándole qué es el vértigo, porque muchas personas asocian el vértigo a problemas con el oído, pero también se confunden cuando tienen síntomas distintos que tienen que ver con visión borrosa, con problemas al hablar. Entonces, cuéntenos un poquito cómo podemos identificar y qué es el vértigo. Bueno, básicamente existe, gracias por la pregunta, porque existe siempre esa confusión, porque uno ve a muchos pacientes en la consulta que dicen que tengo vértigo, que tengo mareo o que tengo algún tipo de inestabilidad. Como usted bien lo dice, el problema radica en que el sistema vestibular, que es el que se encarga de decirnos a nosotros como organismo dónde estamos ubicados espacialmente, es muy complejo. No solamente es el oído interno, como usted bien lo dice, sino también el sistema nervioso central, específicamente el cerebelo y algunos núcleos basales y la médula espinal, que es la que nos está informando en dónde están los distintos partes de los músculos y los huesos, las extremidades, etcétera, y obviamente el sistema visual. Entonces es toda esta integración la que nos da el sistema vestibular. Y básicamente el problema es que el vértigo consiste en que el paciente dice que tiene esa sensación ilusoria, esa alucinación de que está moviéndose, que hay giro. El paciente que tiene mareo, básicamente lo que siente es que el espacio que lo rodea hay algo de disturbio en su orientación espacial. Y el paciente que tiene algo de inestabilidad es el paciente que tiene como una sensación de balanceo cuando se está de pie. Básicamente este es como el panorama general para que nuestros oyentes puedan estar como atentos ante esto, porque no solamente es un problema a nivel visual, no solamente es un problema a nivel del oído interno, sino también puede ser un problema a nivel del sistema nervioso central. Entonces hay que prestarle atención a esto desde este punto de vista. Doctor, algo muy importante que hay que identificar y que las personas deberían saber, y es cómo no se puede malinterpretar con algún otro síntoma que nos pueda suceder, como que, no sé, un bajón de azúcar, que se pueda equivocar con un tema de alimentación, para identificar claramente cómo el vértigo se manifiesta en nuestro cuerpo. Pues mira, lo que pasa aquí es que hay que tener en cuenta que cuando se presenta un síntoma como este, uno tiene que estar muy atento a los síntomas que va presentando asociados. Es decir, el problema fundamental es que muchas veces se deja de diagnosticar porque el paciente pues sí siente esa sensación de giro, pero no tiene la costumbre muchas veces de asistir a la consulta. Básicamente porque el problema fundamental puede ser que tiene que haber algún otro tipo de acompañamiento del sistema de salud. Sabemos que nuestro sistema de salud es complicado muchas veces asistir a consulta por las demoras en las atenciones o la consulta externa, pero el paciente tiene que estar atento a varias cosas. Tiene que estar atento a si se acompaña de dolor de cabeza, tiene que estar atento a si se acompaña de náuseas, de vómito, a resequedad en la boca, sobre todo si hay algo de pérdida de conciencia. Eso nos puede alertar de que de pronto el problema puede ser un poco más serio, y entonces sí tendría que obligado ir a consultar a urgencias para descartar algún tipo de lesión neurológica que tendría que ser actuado de manera inminente. Pero básicamente lo que usted dice, Andrés, es hay que estar atento a los síntomas que acompañan a esto. Muchas veces puede ser simplemente que el paciente se subió a un carro o a un bus y por el mismo hecho del viaje puede presentar esta sensación de movimiento. Esto se llama kinetosis o enfermedad del movimiento, en el sentido de que se asocia, por ejemplo, los pacientes que están en barco. Entonces, cuando uno se sube a un barco, pues esa sensación de balanceo puede generar y puede disparar. Pero hay que estar muy atento a los síntomas que se asocian y sobre todo a los antecedentes médicos que tenga el paciente. Si ha tenido enfermedades cardiopulmonares, respiratorias, hipertensión, si tiene enfermedades metabólicas como la diabetes, etcétera, puede hacerlo estar alerta un poco en este sentido. Doctor Miguel, ¿qué debe hacer una persona cuando experimenta vértigo, cuando está viviendo un episodio de vértigo?
Básicamente mantener la calma, tratar de identificar varias cosas que a nosotros como especialistas nos pueden servir. ¿En qué momento se presentó? Si se presentó estando en posición sentada, acostado, está de pie, si estaba haciendo algún tipo de movimiento, si se acompaña de náuseas o no, si se acompaña de pérdida de audición o si se acompaña de algún ruido. Todo eso nos ayuda a orientar cuánto tiempo dura esta sensación de mareo. Si se acompaña de pronto de alguna otra situación, como por ejemplo un dolor de cabeza o no sé, todo este ambiente nos puede ayudar. Mantener la calma, esperar a que pase esa sensación. Cuando estos episodios son de pocos segundos, nos puede a nosotros ayudar a orientar el diagnóstico en el sentido de que es posible que sea algo posicional, o sea, algo del oído interno. Si ya la sensación se va haciendo cada vez más importante, los síntomas son cada vez más catastróficos, puede sí sugerirle al paciente que debe asistir a un servicio de urgencias, porque definitivamente está interfiriendo con su normal desarrollo de su día a día, de su vida, y tiene que prestarle atención a esto. Pero básicamente es esto, Ana María, de estar pendientes de qué se acompaña, cómo se asocia, y mantener la calma para poder asistir al médico. Doctor, ahora pensemos un poco en los escenarios donde suceden este tipo de circunstancias. Al momento de que las personas nos solemos levantar de algún lugar rápido, normalmente decimos, uy, como que se me movió el mundo o me está dando vértigo. Cuando nos acercamos también o nos aproximamos a un lugar donde sentimos algún tipo de vacío, ¿sí? Ahora bien, ya hablamos o ya usted mencionó cómo identificarlo, y el lado importante es cómo se puede tratar. Bueno, el tratamiento pues básicamente depende de cuál es la causa. Nosotros tenemos un problema bastante importante, y eso lo hablábamos en nuestras conferencias, y es que casi que el 80% de los pacientes que tienen vértigo, ya diagnosticado como vértigo, muchas veces quedan sin diagnóstico claro. Entonces, primero hay que descartar, como les decía hace un rato, si el vértigo es de origen central, o sea, si hace parte del sistema nervioso central, o si el vértigo es de origen periférico, o sea, del oído interno. El manejo es diferente, pero básicamente lo importante es, uno, atacar el síntoma. Entonces tenemos cosas como medicina convencional y antivertiginosos, con el problema de que estos también pueden generar mareo en algunas o vértigo en algunas ocasiones. Tenemos cómo enfocarlo también desde el punto de cambio de los estilos de vida, porque también hay situaciones en las que puede ser un problema de estrés, un problema de asociado a, como les decía, migraña, que todo este como universo que envuelve al paciente puede estar alterado. Entonces cambiar la alimentación, el ejercicio, hay medicamentos bioreguladores que son multiobjetivo, que nos pueden ayudar a manejarlo con menos efectos secundarios. Entonces, pero básicamente el manejo es hacer un buen diagnóstico, asistir a su médico de confianza, al médico de la EPS, al médico de su seguro de salud, que le oriente hacia esta patología, que tengamos un cambio en los hábitos de vida, que es importante, porque muchas veces nos quedamos en que esperamos que el medicamento que nos van a dar es el que nos va a quitar el síntoma, pero no actuamos en los otros aspectos de nuestra vida, que sí nos pueden ayudar a tener una actividad lúdica, a tener de pronto una buena espiritualidad, sea la religión que sea. Básicamente es como un complejo sistema de redes que hay que interconectar para que esto se pueda solucionar. Doctor Miguel, ¿el vértigo tiene edad? Es decir, ¿ataca o es más frecuente en personas mayores, o los niños también pueden sufrir de vértigo? Pues es muy buena la pregunta, porque es que en las estadísticas mundiales sabemos que de pronto puede presentarse en hasta el 35% de toda la población. En niños se estima que es entre el 6 y el 18%, y la mayoría de veces en niños se asocia a migraña. En los pacientes de menos de 45 años, las causas generalmente son funcionales, y en los pacientes mayores de 65 años, las causas pueden ser más asociadas a enfermedades crónicas como enfermedades vasculares
o enfermedades como el vértigo posicional paroxístico benigno, que consiste en que esas partículas que están en nuestro vestíbulo, en el órgano del equilibrio, pueden migrar hacia los canales semicirculares y dar esa sensación de giro. El problema es que nuestra población se está envejeciendo y se estima que para el año 2030 esta población mayor de 60 años va a crecer un 35-36%, y se sabe que en los pacientes mayores de 80 años se presenta esta situación del vértigo en casi que en el 50% de los pacientes, con el aumento obviamente de la posibilidad de una caída en casi que en un aumento del 30-40%. Entonces, para contestar la pregunta, Ana María, se presenta en todas las edades de la vida. Hay unos picos en los que uno puede encontrar hacia las edades de la adultez y los adultos mayores, y la importancia radica en que nos estamos envejeciendo, la población se está envejeciendo y este problema puede ir en aumento. Claro. Dale, Ana. Andrés, adelante. Dale, Andrés. Hay algo importante y es el tema de la gravedad, ¿sí? Porque a medida de que va pasando el tiempo, como usted acaba de mencionar, pues seguramente se deben identificar algunos niveles de gravedad de esta enfermedad. Porque, o hasta qué punto el vértigo se puede asociar a otras enfermedades. Bueno, pensé que gravedad me estaba hablando de la gravedad de la Tierra, porque de hecho el sistema vestibular se generó filogenéticamente por eso, porque los organismos tenían que ubicarse espacialmente. Pero hablando de gravedad, pues puede presentarse en cualquier momento, desde la edad infantil hasta la edad adulta mayor. Pero lo importante ahí, como les decía hace un rato, lo importante son los síntomas asociados. Lo importante es que estos episodios no sean ocasionados por alguna enfermedad, sobre todo ahora que estamos viendo esta epidemia de enfermedades crónicas no contagiosas como la hipertensión, como la diabetes, como las enfermedades cerebrovasculares. Básicamente descartar alguna patología importante, alguna enfermedad importante a nivel cerebral. Un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, algún tipo de neoplasia o masa que esté creciendo. Pero básicamente yo pienso que hay que darle la importancia como para cambiar un poco esa palabra de gravedad en algunos casos, porque básicamente para el paciente que tiene vértigo, el 100% es él, es decir, la gravedad es él, porque pues eso le afecta a su vida cotidiana, le afecta a su trabajo, le afecta a sus relaciones interpersonales. Entonces por eso es importante como individualizar cada paciente y cada caso. Entonces, si hablamos de gravedad desde el punto de vista clínico, sí, hay que descartar problemas cerebrovasculares. Pero si lo ponemos en gravedad para cada paciente, claro, esta es una situación que es grave para cada uno porque me afecta, porque no me puedo mover, porque no puedo trabajar, porque no puedo ir a estudiar, porque no sé en qué momento me vaya a dar. Entonces hay muchos pacientes que desarrollan un tipo de ansiedad porque tienen que estar pendientes de que no se vayan a caer, y se generan un poco de situaciones que uno tiene que tener en cuenta como médico, y sobre todo para poder individualizarlos, como les dije hace un segundito. Sí, doctor, ya para terminar con usted, quisiera saber si una vez se diagnostica al paciente, tiene el tratamiento adecuado, y como usted bien ha hecho la claridad, no es la medicina la que lo va a curar, sino también su estilo de vida. ¿Esta persona puede llevar una vida normal? Claro que sí. Lo que pasa es que muchas veces estos pacientes pues sí desarrollan este síntoma, esta patología, pero puede que tengan un único episodio y no más, y retoman su vida normal. El problema son aquellos pacientes que tienen esta entidad, esta enfermedad de forma recurrente, episódica o de forma crónica. Entonces, uno como médico hace su trabajo en el sentido de tratar de llegar a un diagnóstico, de hacer educación al paciente, de indicarle las cosas que tiene que hacer, pero el otro 50% definitivamente lo hace el paciente, cambiando el estilo de vida, haciendo todo lo que debe hacerse para poder tener una vida en salud y para poder generar un ambiente en que no se vuelva a presentar este síntoma. Muchas veces sabemos que esto puede ser debido a problemas tan lejanos como, por ejemplo, un colon irritable, una alteración en la microbiota intestinal
Entonces esto 100%, bueno, casi que un altísimo porcentaje depende de la alimentación que tenga el paciente, de lo que esté comiendo, si se está tratando con probióticos, si de pronto está haciendo ejercicios y todo esto que ya hemos mencionado acá, pero obviamente sí podemos lograr que muchos de esos pacientes en un altísimo porcentaje tengan una vida completamente normal. Lo importante es la concientización de que hay que cambiar ese ambiente y que hay que cambiar esas condiciones para que ellos puedan lograr esto. Claro que sí. Doctor Miguel Triana, otorrinolaringólogo y vocero de GEL Colombia, gracias por estar con nosotros hoy en Casa Blue y por darnos muchas gracias. Y por darnos toda esta información que seguramente va a ser muy útil para nuestros oyentes, así que lo esperamos en una próxima vez. Claro que sí, a los dos muchas gracias, a los oyentes un abrazo y que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Gracias, doctor.